Sombra, mundo en paz no está ya. Veo caer la verdad sin querer, pero en ti hay calor, vive en mí. No hay temor, tu voz es mi valor. Y aunque ruja el mar, no me voy a hundir. Tu amor es señal, me sostiene aquí. Unidos en ti, Cristo Rey de amor, firmes hasta el final del corazón. Gloria al Dios que vence el dolor. Somos uno hoy por tu cruz, Señor. Frío y gris, sin razón, va el país, pero hay luz en tu voz, das la cruz. Mano a mano, fe y verdad, como hermanos nada rompe la unidad. Si respondes, si la noche es más, brilla más tu luz, no nos moverá. Sombra va, mundo en paz no está ya. Veo caer la verdad sin querer, pero en ti hay calor, vive en mí. No hay temor, tu voz es mi valor. Y aunque ruja el mar, no me voy a hundir. Tu amor es señal, me sostiene aquí. Unidos en ti, Cristo Rey de amor, firmes hasta el final del corazón. Gloria al Dios que vence el dolor. Somos uno hoy por tu cruz, Señor. Frío y gris, sin razón, va el país, pero hay luz en tu voz, das la cruz. Mano a mano, fe y verdad. Un verdadero pentecostal. ¿Usted quiere ver un verdadero pentecostal que yo lo reconozco a legua, a distancia? Bueno, vamos a darle la bienvenida a un verdadero pentecostal. Por acá tenemos a mi querido hermano, el hermano con R larga. ¿Cómo está, Carlito? ¿Todo bien? Mensajero cristiano. ¿Cómo está, Carlito? Mirá, vos pareces más pentecostal que yo. Ahí cuando te pones efusivo, ahí le empezás a dar palo. Parece que tenés todo el juego que no tengo yo, querido Carlito. Así que... No, pero tú bueno, no mirá. tienes. No, creo que vos tenés más. Para mí vos sos un pentecostal dentro de los bautistas. Bueno, Carlito, un saludo grande ahí al hermano que subió. Sí, ciertamente ciertamente lo que decís, lo que dice el video también que está reaccionando, es cierto, el movimiento pentecostal surge de hermanos de diferentes denominaciones. Y también hay que recordar que Azusa no es el único avivamiento. El avivamiento de Chile, que es llevado adelante por Huber, que era metodista pactual, que hasta el día de hoy son paido bautistas, los pentecostales chilenos, que además están en 21 países, se esparció, pero no es el único también. También está el de Pandita Ramabhai, que es allá en la India, el avivamiento de Mukti. Los tres surgieron de manera simultánea. Ninguno tenía, o sea, si alguno piensa que el avivamiento de Chile, el pentecostalismo de Chile, y también lo que sucedió en Mukti, en India, tiene algo que ver con Azusa, no tiene nada que ver con Azusa. Fueron simultáneos, de hecho el de Chile fue anterior, 2 años antes, pero no surgieron por lo que sucedió en Azusa. Por eso es que el pentecostalismo es algo que nació de la Iglesia de Dios. Recordemos que Pandita Ramabhai era anglicana, Huber era metodista, bueno, en Estados Unidos Seymour era bautista, y bueno, Farham también era bautista. Pero eso tiene el pentecostalismo, tenía una diversidad de diferentes hermanos, diferentes denominaciones, que así como dice el video, ciertamente estaban clamando por un avivamiento, por también esto, ¿no? De llamar, de pedir que Dios envíe la lluvia tardía, ¿no? Hermano, todos creían en esta idea de la lluvia tardía. No la lluvia tardía que fue condenada por la Asamblea de Dios en 1949, que eso corresponde a elementos que hoy se debería hacer como el movimiento apostólico profético, sino la lluvia tardía tal y como lo querían los primeros pentecostales. Por eso hay hermanos que por ahí se asombran cuando yo digo que los primeros pentecostales no eran todos dispensacionalistas. No lo digo yo, lo dicen los
los académicos pentecostales, de Asamblea de Dios, de mi propia denominación. La escatología primera era más abierta y tenía que ver con esto, ¿no? La lluvia tardía, interpretando Joel 2 como estos dones que el Espíritu Santo traía y que son distintivos del pentecostalismo, como un llamado, ¿no? al inminente regreso de Jesucristo. Y ciertamente que, fíjate que la lluvia tardía que en 1949 dio lugar a un movimiento que fue condenado por la Asamblea de Dios, corresponde bien a lo que proviene ya desde el siglo XVIII con otro movimiento que hablaba de que los apóstoles y profetas serán restaurados en la iglesia de manera no como un don, sino como el ejercicio de la autoridad plena como tenían los apóstoles, lo cual es algo que la Asamblea de Dios se opuso siempre y por eso condenó ese movimiento de la lluvia tardía, que vendría a ser lo que hoy vemos en todos los movimientos apostólicos y proféticos, ¿no? El apóstol como la autoridad máxima de esas iglesias. Por eso todos se denominan apóstoles, porque sienten que con ese título están por arriba de todos los ministerios, algo que no enseña la Asamblea de Dios y que está en contra. Pero sí, para darle paso ahí al amigo Julio, el movimiento pentecostal surge de eso, surge de muchos hermanos de diferentes denominaciones, con diferentes posturas escatológicas, no todos tenían la misma postura, pero todos convergían en esto, en la lluvia tardía de Joel 2 y interpretando de que toda la iglesia quería esto, ¿no? Al principio había algunos detractores, había muchos detractores, había personas que apoyaban el movimiento, pero inició un movimiento dentro de la iglesia. Esto es lo que hay que decir. Entonces después se transformó en una denominación. De hecho, la Asamblea de Dios fue, creo que uno de los primeros que empezó con esto de sistematizar la teología, pero en sí es eso. Eso es el movimiento con problemas. Sí, hay problemas, pero algunos problemas se lo adjudican al pentecostalismo y algunos, cuando uno estudia la historia, no son de todo el problema del pentecostalismo, ¿no? Ya decir, el dispensacionalismo ni siquiera nace del pentecostalismo, nace de Darby y Scofield, que el primero era anglicano y el segundo presbiteriano. O sea, incluso en eso, ¿no? A veces nos tiran a nosotros, pero nosotros no tenemos... O sea, el dispensacionalismo, aunque es un sistema escatológico que, vamos a decir, no necesariamente tenga que tener cierta vinculación con lo geopolítico y nada de eso, porque vamos a decir que es anterior a todo el proceso que se vivió luego de la Primera Guerra, Segunda Guerra Mundial. Pero el pentecostalismo primero nace con un avivamiento, Emmanuel. Primero se da el avivamiento, se busca la santificación, crecimiento en santidad, la predicación del evangelio, el recuperar nuevamente el sentido de la Biblia con respecto al avivamiento de los dones espirituales. O sea, ese es el primer movimiento que te da, tú dices, y después los sistemas escatológicos se desarrollan después. Exacto, y de hecho, vos fíjate que eclesiológicamente, incluso el dispensacionalismo era contrario al pentecostalismo mismo, en el sentido de que para los dispensacionalistas clásicos, el reino de Dios se iba a establecer única y exclusivamente en el milenio, con la nación de Israel, con la nación étnica y nación, o sea, teniendo un papel preponderante. Mientras que los pentecostales decimos, no, la iglesia tiene un papel preponderante, incluso en tratar de hacer que los judíos se conviertan. Entonces, por eso que Stanley Horton, que es el mayor teólogo de Asamblea de Dios, recordemos que la Asamblea de Dios también es la mayor denominación pentecostal, él estaba en contra, veía el mayor error del dispensacionalismo era separar en dos pueblos o en dos planes. Él decía, separar en dos planes termina siendo dos pueblos, ¿no? Dos planes. Entonces él estaba en contra de separar los pueblos. Él decía que había un solo pueblo de Dios, ¿no? Que es una de las críticas más grandes que tienen los hermanos de otras denominaciones al dispensacionalismo. Yo no veo ninguna ruptura en los hermanos pentecostales cuando la base del pentecostalismo, como yo estuve investigando un poco, ¿verdad? Aunque no soy un doctor en ese tema, qué bueno que tú estás acá y qué bueno que Julio está también y otros hermanos que quieran aportar, pero creo que la base del pentecostalismo era mayormente la búsqueda, o sea, dos elementos vitales veo, además que tienen esa conexión heredada de Wesley con el movimiento de santidad y también de los bautistas con la expansión de la predicación. Veo el punto de crecimiento espiritual, retornar el fundamento de los dones del espíritu, lo cual la Biblia sí apunta a eso. O sea, nadie puede poner
en duda desde mi perspectiva. Nadie puede poner en duda el obrar del Espíritu Santo. Y creo que Dios obra, como yo leo en la Biblia, en las iglesias, tiene esa relación personal de manera distinta para distinguir las distintas ramificaciones congregacionales, porque como tú muy bien sabes, Manuel, en la historia de la iglesia estaba ramificada, era de manera colegiada, ¿verdad? Los obispos en cada lugar, y además las iglesias, Éfeso, Tiatira, Colosense, en Tesalónica, tenían sus distintos problemas, pero también tenían su forma de compartir con los hermanos, y dentro de su propia idiosincrasia. Entonces, esos puntos son los fuertes. O sea, lo escatológico no es tan fuerte, Emmanuel, ¿o sí? Bueno, ahí está la historia, porque evidentemente pasaron los años y cerca de la década del 40, más o menos la mayoría de lo que son los que escriben libros de historia o incluso el libro de teología temática, marcan ahí una especie de cambio. Algunos lo critican como una infiltración ya de la interpretación fundamentalista del dispensacionalismo. Ahí es donde también las Asambleas de Dios se unen a lo que es la Asociación Evangélica de Estados Unidos, y ahí trazan este caso en donde creció el dispensacionalismo más fuertemente dentro del pentecostalismo, pero bueno, al punto de hoy en el cual todavía hay muchos académicos, no son pocos, son muchos, no te voy a leer todos porque, nada, después te voy a pasar un artículo que estoy escribiendo y después para ahí lo publique también, pero hay una puja grande dentro del pentecostalismo con respecto al dispensacionalismo. Han habido cambios, como en Canadá, como te había mencionado en la declaración de fe de Canadá, que se ha borrado todo aspecto dispensacionalista. Ahora, sí, obviamente, evidentemente el pentecostalismo al inicio querían estas dos cosas que yo te estoy mencionando, que también lo dicen muchos de los autores, en el reino de Dios y la lluvia tardía. Eran los dos elementos más importantes hablando de lo que es lo escatológico. Ellos creían que la lluvia tardía era justamente lo que Dios estaba derramando para anticipando ya el reino de Dios, ¿no? Anticipando el reino de Dios que ante la inminente venida de Jesucristo. Entonces, en eso sí toma del dispensacionalismo, porque había dispensacionalistas, toma lo que es el arrebatamiento pretribulacional y sí coincide en el milenio, pero recordad que el milenio no es propiamente el dispensacionalismo, el premilenialismo. Eso es histórico. Sí, había primero cristianos que querían eso, claro. Claro, no proviene del dispensacionalismo propiamente. Lo que sí coincide es en el rapto. Eso sí quedó desde el principio. No, pero todo el mundo cree en el arrebatamiento. Lo que pasa es que el arrebatamiento es de una manera distinta, pero todos saben que Cristo viene, Cristo nos va a tomar, estaremos con Él, Él va a reinar. O sea, nadie niega el arrebatamiento. Lo que se busca es dentro de los sistemas, tanto en el pentecostalismo como en otros, es poder explicar en qué momento, o sea, ya sea por dispensaciones, etapas, no sé cómo lo identifican de esa forma, pero todo el mundo cree en eso. Ahora, vamos a escuchar a Julio de la Cruz, que tiene un ratito ahí. Dios te bendiga, Julio, bienvenido y gracias por estar acá. Hola, Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Todo bien aquí, mi hermano. Un aviso a los hermanos y amigos que se han conectado en Instagram. Ya el tiempo que nos permite de Instagram, vamos a cerrar Instagram para que vengan para acá, para YouTube, llegan y le dan un likecito a YouTube y entonces seguimos acá con el diálogo que va a estar muy bueno acá. Así que muchas gracias a los que están en Instagram. Ahora nos estamos desconectando de Instagram. Aquí yo creo que en Instagram ya le coloqué el enlace de YouTube para que vengan directamente. Así que Dios me los bendiga a los hermanos y amigos de Instagram. Adelante, Julio. Hola, Carlos, buenas tardes, saludos ahí para ti, para Mensajero Cristiano también en esta tarde. Yo soy pastor de una iglesia pentecostal aquí en el sur de México, un estado que se llama Chiapas. Aquí estamos nosotros pastoreando, ya llevamos alrededor de 4 años. Fíjate que estaba yo viendo tu live y lógicamente todo el contexto que se ha estado dando en todas estas semanas. Te soy bastante sincero, estaba escuchándote y yo creo que entre hermanos en las diferentes denominaciones tendríamos que manejarnos bajo una línea de bastante respeto, al menos yo siempre he creído de esta manera. La Biblia dice, por ejemplo, que cada uno, según el don que haya recibido, ministrelo conforme a la
multiforme gracia de Dios. Entonces, los bautistas tendrán un fuerte en el cual ellos vayan a operar, los luteranos, los reformados. Yo admiro mucho a los reformados, son gente de mucho estudio. De hecho, algo curioso que pasó conmigo hace 10 años que yo regreso a Cristo, la primera Biblia que tuve y que he tenido durante 10 años ha sido la Biblia de John MacArthur. Ya te imaginarás, con esa Biblia que he estudiado, he hecho análisis. Biblia de estudio de MacArthur. Todo el mundo quizá ha pasado por esa Biblia. Es correcto, MacArthur, un dispensacional. Entonces, sin embargo, quiero decirte algo. Yo personalmente, como pastor, no estoy de acuerdo en la postura en la que muchos hermanos están conduciendo. Algunos he escuchado por ahí, y de cuando quería comentarlo en un canal, algunos dicen, vuelvan a Cristo al altar. Y yo quiero decirte algo. Yo no creo que cuando alguien se conduce con odio, con resentimiento, con ataques hacia los hermanos, porque una de las 7 cosas que Dios abomina, y lo dice en el libro de Proverbios, si no me equivoco, que Dios aborrece, es precisamente el que un hermano injurie o ataque a otro hermano. Entonces, volver a Cristo al altar, yo creo que no tendría nada que ver con eso. Muchos hermanos pentecostales, aquí donde yo vivo, es un estado donde ha sido evangelizado tremendamente. Nosotros salimos a las calles casi semana con semana, estamos saliendo a los barrios, temas de la muerte en las calles, predicando, evangelizando. ¿Y sabes qué predicamos? Predicamos la cruz de Cristo. Exacto. La cruz, el arrepentimiento, que la gente se vuelva al Señor Jesucristo y que ellos busquen del Señor, porque los tiempos son difíciles. Entonces nosotros centralizamos el Evangelio, la palabra la centralizamos en Cristo. Yo personalmente, por gracia y misericordia de Dios, estudié en un seminario, estudié el bachillerato, estudié la licenciatura. No todos tienen la misma oportunidad, pero yo quiero decir algo. Por ejemplo, yo pongo a pensar, ¿será que Dios va a condenar a un hermano pentecostal dispensacionalista que vive en la tierra, que no tuvo acceso a un seminario, que él está viviendo en santidad, que fue una de las directrices del pentecostalismo clásico, que reconozco que el neopentecostalismo ha lacerado bastante al pentecostalismo clásico, lo que particularmente en esta ciudad y muchas ciudades de México, yo creo que en el mundo, sobre todo República Dominicana, también ha sido bombardeado también bastante con el neopentecostalismo. Y yo creo que ahí nos avientan a todos en un mismo saco cuando la realidad es esta. Muchos de nosotros estamos buscando la verdadera santidad, estamos buscando de Jesucristo. Particularmente, te soy sincero, si no fuera por los programas que he visto últimamente en las semanas, yo nunca en mis temas, en 4 años, he dedicado un tema a Israel. Nunca lo he dedicado. Todos mis temas los he dedicado y centrado en Cristo. Hemos hablado, lógicamente, del contexto bíblico en general, del contexto general de la Biblia, historia del Antiguo Testamento, historia del Nuevo, libro de los Hechos y todo, pero siempre buscamos centrarlo en Jesucristo. Eso es un buen punto, mi querido Julio. A ver, históricamente, en lo que yo estuve revisando, no vi que el fundamento del pentecostalismo sea precisamente tener una visión, vamos a decir, concentrada en la escatología para salir a la calle a predicar escatología y eso. No, el pentecostalismo históricamente salió a predicar a Cristo, la cruz de Cristo, la resurrección, arrepiéntete, un avivamiento. La santidad es lo vital. O sea, el denominador común que yo veo históricamente en el desarrollo, no solo del pentecostalismo, sino también otros movimientos que tienen esa vinculación, ha sido la santidad. O sea, eran celosos de la santidad. Lamentablemente creo, usted me puede corregir, querido Julio, creo que se extradimensionó la parte de la santidad para llevarlo a un legalismo muy fuera de orden, ¿no? Pero sí, la santidad es para mí la santidad y la predicación del evangelio, obviamente vinculado a los dones del Espíritu, porque ahí está parte del avivamiento. Ahorita cuando yo dije Cornelio y Nicodemo, es cierto, me corrigieron, invirtiendo los papeles, pero realmente tanto Cornelio como Nicodemo, Cristo les predicó a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Y cuando dice del agua y del espíritu, es la conexión espiritual que hay. Ese fuego, ese sentir, ese deseo, ese amor, ¿verdad? Por Dios, por su Hijo, por la predicación. Todo eso es interno, es en el interior.
Entonces, Correcto. creo que esa parte, yo a veces como que me la pregunto, ¿por qué esa vinculación tan drástica si el pentecostalismo nace con otros elementos que son más importantes como la predicación, el avivamiento espiritual, los dones del espíritu? ¿Por qué lo político tiene que mezclarse en algo que no surgió de primera mano del pentecostalismo? Yo creo que aquí estamos, Carlos, a veces la gente desvía la mirada. O sea, muchos hermanos están desviando la mirada a otras denominaciones. Tenemos que entender algo. La Biblia marca a Satanás como el enemigo número uno de la iglesia. Muchos piensan Totalmente. que puede ser un católico romano, un pentecostal, luterano, los mismos hermanos metodistas. Y tenemos que entender que Satanás, a lo largo de la historia, ha estado trabajando arduamente y sigue trabajando hasta el día que él sea destruido. Eh, Claramente las directrices del pentecostalismo, cuando se funda, cuando inicia la revitalización espiritual y lo que los hermanos genuinamente buscaban, a lo largo de la historia recordemos que así como le pasa a Israel en el Antiguo Testamento, la Biblia dice, hoy en día nosotros, dice, muchas cosas se escribieron como ejemplo para que nosotros no pequemos como ellos pecaron, no murmuremos como ellos murmuraron. Entonces, basado en ese contexto, en esa base, recordemos que a lo largo de la historia, por ejemplo, muchos hermanos dispensacionalistas, como se le ha atacado mucho allí a Ávila, el cual yo no comparto su teología, no comparto muchos aspectos de él, pero recordemos que ellos vienen saliendo de una guerra mundial, vienen saliendo, la economía golpeada en el mundo, Primera y Segunda Guerra Mundial, entonces había un cataclismo en 1948, si no me equivoco, viene emergiendo Israel, y para muchos hermanos pentecostales, sobre todo pentecostales, era un plano perfecto para decir que Cristo básicamente regresaba. Entonces ellos empiezan ese auge, ¿sí? Y otra cosa que quiero recalcar muy importante, la verdad es que el mensajero cristiano lo dijo de una manera fenomenal, pero es lo que tenemos que entender, el pentecostalismo se da en un movimiento de una clase social muy baja, ¿sí? Entre mineros y una clase de trabajadores baja. Entonces, muchos pentecostales, sobre todo las primeras décadas, no le apostaron, hicieron un lado, no todos, pero muchos han hecho un lado el estudio sistemático de las escrituras, el estudio serio y riguroso de las escrituras. Y basado en eso, es de que muchos han hecho su propia interpretación en su mente. Tú hablabas algo acerca del legalismo. Yo al menos cuando inicio, hace 10 años, inicio en una iglesia bastante legalista, pro Israel 100%. Y yo digo, yo no estoy en contra de Israel, simplemente para mí es irrelevante a la hora de la cruz de Cristo. Entonces, sin embargo, cuando el hombre, aquí yo estoy hablando no del pentecostalismo en general, pero cuando las iglesias o congregaciones locales dejan el estudio riguroso de las palabras, el estudio sistemático de las escrituras, que otra vez yo podría decir, honro y respeto a hombres de Dios reformados, bautistas. Sabes, Carlos, yo siempre he hablado muy bien de todos mis demás hermanos, y como dice la Biblia, si alguien se va a gloriar, gloríese en el Señor, pero yo siempre digo, honro a mis hermanos reformados, bautistas, metodistas, porque he aprendido mucho a ellos. Pero en este caso, cuando algunas iglesias locales sueltan la palabra de Dios, sueltan el estudio sistemático, empiezan a hacer sus propios criterios, sus propias interpretaciones de la Biblia, de ahí lógicamente viene el legalismo, de ahí viene el neopentecostalismo, de ahí viene el despotismo. No se mueva mucho, hermano Julio, no se mueva mucho o arregle un poquito ahí el micrófono. Cuando se mueve como que hace o sea, si se mueve mucho entra interferencia, se oye raspadito, pero si está ahí tranquilito o arregle el micrófono ahí, el audífono para que no se le suene interferencia y se le escuche mejor. A ver, ahí se me frizó. Ay, a los pentecostales, ¿qué más se le frisa la cámara? Se me frizó mi hermanito. No, pero vamos a esperar que, ay, ¿por qué yo lo interrumpí? Bendito, tan buen dato que estaba dando mi hermano. Pero vamos a recapitular. Él dice, No. ahora sí, ya se le fue el frizz. Usted me puso una foto ahí para refutarme, fue. Continúa, mi hermano, ahora sí. Sí, entonces decía, cuando las iglesias locales, las personas sueltan el estudio riguroso de las escrituras, lógicamente ellos van a ser llevados a seguir doctrinas fuera del marco bíblico, interpretaciones privadas. Es que se oye un raspado, hermano. Julio, se oye un raspado, Julio. Cuando tú hablas, yo no sé si es que aquí lo que no se mueva mucho el cable, porque cuando se...
No, 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 no. ¿Ahí se escucha mejor? Quítate. Ahí se escucha mejor, Julio. ¿Y tú me escuchas a mí? Sí, Dale a ver, dale, porque eso. Dale a ver ahora. Hay una lactancia ahí. te decía que cuando las iglesias congregacionales, muchos van a poner el pentecostalismo general en un mismo saco, pero no, yo creo que como fue en el caso de muchos evangelistas de los años 60, 70, que genuinamente predicaban el evangelio en todo el mundo. Sin embargo, uno de los errores que muchos amados hermanos cometieron fue haber soltado el estudio riguroso, sistemático de las escrituras. Entonces, sin embargo, conforme a la palabra, yo creo que fueron salvos. Claro, claro que fueron salvos. Llenaron, como dice la palabra de Dios, el que creyere y fuera bautizado, este será salvo. Fueron hombres que entregaron su vida, que creyeron, que amaron a Jesús, que creyeron genuinamente, que no fueron perfectos, como lo fueron los héroes de la fe, capítulo 12 del libro de Hebreos, como lo fueron muchos seguidores del Señor en el Nuevo Testamento. Sin embargo, fueron hombres que amaron a Jesús, que se guardaron en santidad, que predicaron su palabra, que le dijeron a este mundo que este mundo estaba perdido y que necesitaban arrepentimiento y necesitaban reconocer a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Realmente duele un poco, sí, duele en personas que apenas salieron ayer ninguneando a los ministros. Yo en una ocasión dije, no es sano, no es correcto. Hay hombres, Carlos, quiero decirte algo, hay hombres, yo no quiero decir yo, aunque lo hemos hecho, pero hay hombres, hablaba con un amigo hoy, que están entregando su vida, que no reciben apoyo de la iglesia, que están viviendo con lo necesario, que están predicando en las calles, que están luchando contra el enemigo, contra mismos hermanos, contra tantas cosas, que el pastorado, muy bien lo saben, no es algo sencillo, pero que están caminando en los caminos del Señor. Pero yo creo que en términos generales, eso es algo que le ha pegado a gran sector del pentecostalismo, hoy en día un gran sector del neopentecostalismo, que soltaron las escrituras, soltaron el estudio riguroso de las escrituras, soltaron la palabra de Dios. Hablando en un sentido sistemático, claro que lo pueden, lo estudian de una manera descontextualizada, a interpretaciones privadas, le dan mucho énfasis a los sueños, a las profecías en las cuales yo creo, pero yo siempre voy a creer que la Biblia es nuestra norma, nuestra autoridad máxima de fe, encima de otras interpretaciones o sueños o profecías que podamos tener. Dentro usted como pastor, dentro dentro de la denominación pentecostal, ¿cuáles son los mayores peligros que usted puede ver, que le preocupa, que usted entiende que se debe dar esa formación integral, independientemente de que obviamente en las iglesias pentecostales a los hermanos se recibe mayormente con el calor de tener la comunión con el Señor en base al obrar del Espíritu Santo? Pero los mayores peligros que puede enfrentar la denominación pentecostal, que usted dice, bueno, por aquí pueden andar merodeando algunos tiburones, ¿cómo lo vería usted? ¿Cuáles serían esos peligros en la cual usted pudiera preparar a la congregación a la que usted dirige, hermano, por parte de Dios? Pues fíjate, Carlos, que yo creo que el mayor peligro es el sensacionalismo, el emocionalismo despilfarrado que se da en muchos lugares. República Dominicana es uno de los referentes. Ay, no, mi país es una... Ay, qué vergüenza me da mi país. Quiero mostrarte algo. Yo te digo, sin minimizar a mis hermanos, yo leo muchos libros del pastor Miguel Núñez, uno de los libros que más... Pero Miguel Núñez es muy bueno y es muy querido por los pentecostales. Claro, absolutamente. Por eso te digo, yo creo que, otra vez, el emocionalismo y el sensacionalismo que se vive en muchos sectores es bastante lacerante, les afecta mucho. Te soy sincero, yo personalmente, rápidamente, en un minuto te cuento una historia. Cuando llegaron a la iglesia, me comentaban unos hermanos, dice, oiga, quiero decirle algo. Al año que ellos estaban ahí, me dice, cuando yo llegué a la iglesia, yo dije algo en mi corazón y dije yo, aquí no se mueve el Espíritu Santo. Y yo le decía, ¿por qué? Porque yo venía de una iglesia donde las hermanas danzaban, hablaban así, gritaban, se aventaban y hacían muchas cosas. Predicadores gritaban fuego y fuego, ¿no? Lo que muchos hemos visto y
Y Mis, muchas cosas. mis amigos los rabacucos ya le falta poco para comprarse un jet privado. Están viajando el mundo entero eso. Esos son masones. Y me decía esta hermana, y yo vengo acá con usted, y lo primero que encontramos es estudio. Y déjame decirte algo, Carlos. Y lo primero que yo encontré cuando me envían al ministerio pastoral fue oposición al estudio de las escrituras. Muchos hermanos pentecostales, te digo, no todos, hay muchos, sobre todo mi pastor que tiene un instituto bíblico, le hemos apostado al estudio. Mi pastor de niño fue bautista, entonces él trae un corte ahí semibautista, pentecostal, le apostó al estudio, Dios lo honró con un seminario, y hemos encontrado mucha oposición en muchos sectores de hermanos que se quieren adherir a la iglesia, pero no quieren, se les dificulta los discipulados, los estudios sistemáticos. Entonces, es una de las cosas que le puede golpear bastante al pentecostalismo o le está lacerando. No será, mi querido Julio, yo quisiera que suba otro pentecostal acá, porque yo creo que hasta dentro de los pentecostales, que es sano, eso es sano, puede haber discrepancias también de opiniones, pero no será aquel viejo adagio, que no sé quién se lo inventó, que dice que tomando la escritura con el texto que muestra que la letra mata, es no ir al estudio bíblico porque la letra mata, o no tomar un seminario teológico, etcétera, etcétera, porque de los apologistas pentecostales que Dios me ha permitido conocer, yo me he encontrado con varios de los mejores apologistas. Yo me he topado con, acá en República Dominicana, hay un hermano que se llama Carlos Rodríguez, que es pentecostal, y ese habla hebreo, griego, tiene formación, es teólogo, tiene formación en el conocimiento de la ciencia bíblica, tiene formación en el conocimiento del método crítico histórico, gramatical. O sea, el tipo es una eminencia y es apologista y tiene 3 carreras. Entonces, él ahora mismo se apartó un poquito de los medios de comunicación, me dejó a mí solo peleando. Si me está viendo Carlos Rodríguez, Dios te bendiga. Tiene que ir al recetario a apoyarme. Y él también lo han señalado porque él ha querido llevar a las iglesias pentecostales, las denominaciones pentecostales, la formación integral. Y yo sé también que hay, vamos a decir, la alianza, ¿cómo se llama? Esta que es muy grande, que son pentecostales. Asamblea de Dios. Asamblea de Dios. Tienen una estructura de formación también. Tienen confesiones internas los pentecostales. O sea, los pentecostales no son unos indios con unos taparrabos haciendo que no. Hay formación en una parte, pero como el pentecostalismo es tan grande, yo creo que hay mucha gente que no le conviene que los pentecostales se formen. O sea, la formación no quita que un pentecostal siga siendo pentecostal, que crea que la salvación se pierde por apostasía, que, o sea, una formación integral no le quita su identidad pentecostal a nadie. ¿Cómo lo verías tú, Julio? No, yo creo que sería algo estupendo. La verdad que si las iglesias pentecostales le apostaran, digo, las que no, al estudio sistemático de las escrituras, realmente sería algo tremendo. Nosotros hoy en día, sobre todo que estamos saliendo a predicar, estamos estudiando el libro de Romanos, capítulo por capítulo, hemos estudiado otros libros. Entonces, como yo le digo a la iglesia, necesitamos conocer a Jesús. Hay un manual que yo tengo de Paul Washer que se llama Conociendo a Dios. Un manual muy bueno, se llama Conociendo a Dios, todos los atributos de Dios. Entonces, la verdad que si nos preparáramos bastante, la gente haría menos mofa. Decías algo tú al principio, la verdadera santidad, la que viene del corazón, no una apariencia. El problema es que las normas externas no son... hay un versículo en Colosenses que dice que no tiene ninguna fuerza contra los apetitos de la carne. Muchas iglesias que entrando la gente quieren, yo les digo, si en una iglesia no podemos tolerar que entren homosexuales vestidos con su ropa, prostitutas, lesbianas, transexuales, no estamos listos para un avivamiento, no estamos listos para un mover de Dios. Ahora, todo eso nos lo da el estudio de la palabra, que, mire hermano, yo quiero decirle algo para todos los que están escuchando. El estudio de la palabra no nos hace más cabezones, como decía allí Ávila, nos debe hacer más misericordiosos, más amorosos, o mucho más misericordia. Recuerden que la Biblia dice que el que hace misericordia
le será aplicado misericordia. Que ninguno se jacte en su hermano. Es muchas cosas que yo veo en redes sociales, es lo que Jesús y los apóstoles, los escritos apostólicos prohibieron. El jactarse de los hermanos, el recibir a un débil en la fe, no por contienda, no para contender. Sí, porque el que cree que se debe comer una cosa, que lo coma, y el que no, que se abstenga. Pero no fuimos llamados a contender entre hermanos. Entonces, la Biblia nos debe hacer más amorosos, más misericordiosos, y por eso la importancia. Mira, yo cuando le digo a los hermanos sobre el estudio de la Biblia, les digo, no les digo para que tengan un conocimiento teológico y sean unos eruditos, no. Necesitamos que el amor de Jesús se forme en nosotros. Y no va a haber otra manera de amar a Jesús que no sea a través de las Escrituras y del estudio serio, sistemático, día a día de la palabra de Dios. Mi pastor tiene una premisa grande y es estudiando la Biblia todos los días. Todos los días. Decía mi pastor, si tú eres cristiano y tienes un iPhone 15, 16, 17 Pro Max y tu Biblia es una Biblia de 100 pesos, no cuadra, eso no es correcto. Porque somos cristianos, fuimos llamados a impactar este mundo, a mostrarles al mundo quién es Jesús a través de la palabra, pero a través de nuestra vida también. Ellos pueden, como muchos por ahí otra vez, pueden llorar en un video que creo que algunos ya saben, pueden decir, vuelvan a Jesús al altar y golpearse el pecho, pero si tus hechos dicen otra cosa, si los hechos, si la palabra, si las groserías, yo te voy a decir algo, Carlos, yo no entiendo cómo alguien que me diga a mí, vuelve a Jesús, vuelve a Cristo al altar, vuelvan a Cristo al altar, puede decir groserías y no pasa nada, porque el Espíritu Santo, hablando del pentecostalismo, te redarguye de pecado. Bueno, lo dice la Biblia, que el Espíritu Santo vendría al mundo a redarguir de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, para mí un cristiano que diga groserías, que diga leperadas, soeces, sea en privado, sea en público, sea en redes sociales, para mí yo digo, bueno, algo está mal. Habrá mucha información en la mente, pero poca espiritualidad. Entonces, yo creo que si ambos nos conjuntáramos como ha pasado, reformados, bautistas, pentecostales, y nos uniéramos no para contender, sino para ayudarnos, para apoyarnos, para entendernos y bendecirnos, seríamos algo muy fuerte para este mundo. Este mundo entendería, a lo mejor no todos, porque no todos se van a salvar según la Escritura, pero sí seríamos una fuerza muy grande. Termino con esto, y dice la Biblia, el Señor dice, Padre, yo quiero que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Escucha esto, para que el mundo sepa que yo los he enviado. O sea, para que el mundo sepa que la iglesia de Cristo es la iglesia de Cristo, la iglesia debe estar unida. ¿Sí? Alguien puede decir por ahí, pero ¿quién es la iglesia? Aquel es pelagiano, este es nestoriano, aquel esto. Pero si Cristo condena el pelagianismo, Cristo también condena cuando dijo, de toda palabra ociosa que abre el hombre, dará cuenta en el día del juicio. ¿Sí? De toda palabra ociosa. Entonces, muchos cristianos se están confundiendo en redes sociales. Aquí la máxima regla de fe es la Biblia, la palabra de Dios. No es Clemente de Roma, no es Justino Mártir, que son referentes, los padres de la iglesia, primero, segundo y tercer siglo, cuarto, son referentes, sí, son referentes, hombres que fueron edificados, que siguieron reedificando sobre la roca y sobre el fundamento de los apóstoles. Pero el fundamento son apóstoles y profetas. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que Lutero se aventaba sus copas, echaba sus porros ahí de cigarros, y me puedo yo querer recargar en Lutero, pero ¿por qué no me recargo otra vez? Eso mismo que me dicen que vuelva a Cristo al altar, ¿por qué no me recargo en Cristo? ¿Por qué no me recargo en Cristo cuando Él dice que ninguna palabra ociosa salga de vuestros labios? ¿Por qué no me recargo en Cristo? ¿Sí? De cómo Él trataba con misericordia a sus discípulos. Porque Cristo realmente es uno de los referentes 5, 6 y 7 de Mateo. El Sermón del Monte nos habla bastante acerca de la conducta del cristiano. Entonces, si nosotros nos apoyáramos, como te digo, para mí, esto es un apoyo tremendo de un hombre de Dios que le dedicó tiempo a la escritura, ¿sí? El pastor Miguel Núñez, que le dedicó tiempo al estudio para que hoy en día yo pudiera ser bendecido,
¿sí? Con ese libro y otro libro por ahí que he leído. Entonces, si nosotros nos dedicamos, sobre todo en el tema pentecostal, a tener un estudio sistemático de las escrituras, hacer por un lado el sensacionalismo, el emocionalismo, y ponernos serios, como dicen algunos hermanos dominicanos, póngase serio, yo creo que cosas grandes haríamos, saliendo a las calles, predicando el evangelio, enseñando, discipulando, ¿sí? Y muchas almas vendrían a los pies de Jesús realmente, genuinamente, ¿sí? Muchos dicen por ahí, hay muchos que están llegando a los pies de Cristo a través de redes sociales, pero dijo el Señor, ¿cómo los están discipulando? A través del odio, a través de conductas inapropiadas. Yo no creo que sea lo que Dios quiera. Yo no creo que sea lo que el Señor quiera para nosotros, pero yo creo que sería una de las cosas, en síntesis, que el pentecostalismo necesita volver, no todos otra vez, para que no me vayan a malinterpretar, pero gran sector del pentecostalismo necesita volver a la escritura. Un texto que tú dijiste, es más, la Biblia no dice que la mucha letra mata, dice la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y ahí lo que está hablando es acerca de la ley del Antiguo Testamento, que realmente eso mataba, porque no vivificaba. Sí, pero la ley del Espíritu es la que nos vivifica. Vivifica, claro. En una ocasión yo se lo dije a un primo que es pentecostal, le dije, mira primo, aquí dice la Biblia, mira este otro texto en 1 Corintios, me dijo, sí, ahí dice, pero yo sigo creyendo que la mucha letra mata. Entonces, habrá quienes no lo acepten, habrá quienes no quieran, pero yo creo que nosotros, al menos de mi parte, yo estoy seguro que hay muchos hermosos pastores que se están poniendo la camiseta, que están enseñando a la iglesia y que queremos llevar ese mensaje, Carlos. Queremos enseñarle a la iglesia. Yo disfruto enseñarle a la iglesia, le cuesta porque, otra vez, muy acostumbrados al emocionalismo, pero en alguna parte, en algún momento me lo han agradecido porque el espíritu se vuelve afable, el espíritu se vuelve manso, hay una mejor comprensión de Jesucristo. Ojo, cuando vienen los falsos, porque me ha pasado, me han querido meter gol por ahí, hermanos, que de repente llegan a la iglesia y quieren meter por ahí sueños, visiones, o hablar mal, por ejemplo, de liderazgo, y tengo gente que dice, no, eso no dice la escritura, está condenado por la palabra, y no vamos a oír esas voces, porque la Biblia dice así, la palabra de Dios dice así. Entonces, es algo satisfactorio, y pues yo la verdad que es lo que creo que necesitamos los ministros de Dios, Julio, estudiar las escrituras y llevar la palabra a las iglesias. Julio, tú como pentecostal, ¿en qué momento se tiene que ser enérgico frente a los errores, porque tú sabes que en todas partes se cuecen habas y nuestras denominaciones sufren muchos ataques? El peor enemigo de un pentecostal, yo creo que es un pentecostal. No es un bautista, no es un presbiteriano, es un pentecostal infiltrado que diga que es pentecostal y desvirtúe primero la doctrina pentecostal, segundo el sentido pentecostal, tercero el origen mismo, la base misma del pentecostalismo. Y como el pentecostal, como tú muy bien lo dices, es el predicador que va a todos los lugares, es decir, los estratos más bajos recibiendo el evangelio, porque la cúspide, la élite, era para los poderosos en una parte de la cúspide, luego la clase media pudiente, media más o menos, no llegaban tan directamente a otras latitudes. El pentecostal y no también el metodista y el bautista, ¿verdad? Fueron como un poquito más radicales en ese sentido de ampliar la predicación del evangelio. Al mismo tiempo, los ataques son más amplios. ¿En qué momento tú consideras y bajo qué circunstancias que se tenga que ser enérgico? Porque, a ver, hablar fuerte, directo, claro, conciso, preciso, no significa que sea una persona, vamos a decir, primero puede ser que suene desagradable para algunos que no quieran la corrección, pero bíblicamente no necesariamente se tenga que ser antibíblico con eso, y por otro lado, una persona no ética en la corrección misma, porque de alguna manera hay que hacer como hizo Pablo, que le dijo hipócrita a Pedro. Hay que hacer como hizo Santiago en su momento, el mismo Pedro en su momento. O sea, los apóstoles fueron fuertes en su momento, con amor, sin dejar de tener amor por el prójimo. Pero ¿en qué momento y circunstancia tú consideras que se tiene que ser enérgico como pentecostal para corregir un montón de cosas
que hay en el supuesto mundo que dicen que son pentecostales, porque hay que corregir. Yo creo que en todo tiempo la Biblia dice que estemos prestos, que hablemos la palabra en tiempo, fuera de tiempo. Entonces yo creo que tú dijiste algo, esto es un mundo de errores, como ojo, cada persona, yo también cometo errores, yo también fallo. La Biblia dice que el que diga que no peca le hace a Dios mentiroso, ¿sí? No practicamos el pecado, pero todos fallamos a diario. Pero en el tema de los errores del pentecostalismo, No, pero yo no estoy de hablando de corregir, errores. No, Julio, yo no estoy hablando de errores. Errores cometemos todos. Hasta el más pentecostal y mejor pentecostal de los pentecostales comete errores. Yo digo sistemas ya estructurados de enseñanza que hay, que dicen que son pentecostales, que hay, que a todas luces, incluso las clasificaciones salen del mismo mundo pentecostal, neopentecostal. Los mismos pentecostales dicen para que no lo vinculen con ese tipo de pentecostalismo. Y no viene de la base historia del pentecostal, porque este pentecostal tiene estructura doctrinal, tiene confesiones internas, tiene una historia en desarrollo, tiene un avivamiento, tiene dones del Espíritu, tiene predicación en la calle y tiene infiltrado. Todo eso tiene el pentecostal, como lo tiene el bautista también, como lo puede tener un luterano también. Entonces, esa base estructural, cuando tú ves en ese mundo pentecostal, esa base estructural que tú sabes que violenta la historia misma y la base del pentecostalismo, ¿en qué momento se tendría que alzar la voz y cómo? yo creo que en todo momento, aquí tenemos que tener algo bien claro, Dios nos va a poner en el momento y en el lugar indicado para poderlo hacer, porque vamos a hacerlo bajo la directriz de lo que habla la Biblia, presentar defensa con mansedumbre, y en este caso cuando tengamos que abordar esos temas que son temas bastante críticos, porque ojo, puede llevar a perder a alguien. Creo que tú decías hace rato acerca de, sobre todo el movimiento apostólico profético apela mucho a la codicia, a la avaricia. Entonces yo creo que Dios nos va a poner, que Él conoce a su pueblo de toda lengua y toda nación, Él nos va a poner a cada hombre de Dios, a cada mujer de Dios en el lugar y en el momento indicado, por ejemplo, como Él lo es contigo, como lo puede ser en radio. En algún momento yo estuve en radio y me tocó que hablar con mansedumbre, con humildad, Claro. predicando la palabra, ¿sí? Y exponiendo los errores doctrinales, en este caso del neopentecostalismo, que era lo que yo creía y creo que está lacerando mucho la iglesia. En algún momento decía este hermano luterano, el que se acaba de convertir del catolicismo romano, Fernando Casanova, él decía que él tenía un pesar muy grande por los hermanos pastores pentecostales clásicos. Hay una presión muy fuerte del neopentecostalismo, Carlos. Tú sabes que el neopentecostalismo crece de una manera exponencial. O sea, crece, hoy se abren y crecen de una manera muy exponencial. Entonces, sin embargo, tenemos que entender algo. O sea, Dios nos mandó a predicar, a confrontar el pecado y a confrontarlo de una manera directa con las escrituras. Creo que no debemos de callar. Siempre que haya un atentado, en este caso, estamos hablando del pentecostalismo, yo creo que no debemos de callar. Debemos hablar, pero otra vez, tenemos que ser contundentes con las escrituras, tenemos que ser serios y rigurosos para que podamos exponer de una manera clara todas esas doctrinas erróneas, falsas que están emergiendo, ¿sí? Que emergen, yo creo que te podría decir, todos los días, ¿sí? Todos los días emergen y realmente son bastante destructivas, pero yo creo que debe ser en todo momento que alguien te lo demande y que Dios te dé la oportunidad de poder predicarlo. A menos yo, por eso te digo, cada que conozco a alguien, porque me ha tocado conocer hermanos de otras iglesias que a veces conversamos y traen pensamientos, ideas, doctrinas erróneas, y trato de en amor, en misericordia, poderles exponer lo que dice la Biblia versus lo que ellos creen y llevarlo siempre a Cristo, a lo que Cristo quiere. El evangelio es muy sencillo, Carlos, realmente el evangelio es muy sencillo. Creo que para aquellos que hemos nacido nuevo, sabemos que el evangelio no tiene nada que ver con polvo de oro, con diamantes cayendo del cielo, con andar untándole, bañándole con un barril de aceite a la gente. El evangelio es hermoso, sencillo, es práctico, es algo vivencial, algo experiencial, algo que vives, que sientes, que el Espíritu Santo te toca,
que puedes llorar, que lo primero que te va a llevar el sentir del Espíritu Santo es a una obediencia a Cristo, una obediencia a Cristo, y siempre te va a llevar a eso. Entonces, sí tenemos que estar preparados en todo tiempo, otra vez con mansedumbre, porque probablemente no lo vamos a saber todo, pero siempre en lo que dijo el Señor, ¿no? Aprendiendo de él que era manso y humilde de corazón, Sí. pero siempre listos para presentar defensa en todo tiempo cuando se nos mande razón de ella. El Señor era manso y humilde de corazón, pero cuando Él se plantaba a corregir, corregía con fuerza, o sea, víboras, sepulcro blanqueado, y cuando comenzó a tumbar la mesa, o sea, yo creo que hay mira, yo veo un pentecostal con el fuego pentecostal corrigiendo, predicando y denunciando el pecado. No, yo no he encontrado en las calles, por lo menos, pues en las iglesias, mi pastor no es, no es pentecostal, es reformado, tiene esa visión así, ¿verdad? Pero cuando está en el púlpito predicando, tiene fuerza, parece un pastor pentecostal, y tenemos que indignarnos cuando atacan al Señor Jesucristo, y ese amor y esa fuerza que le impregna la predicación. Pero en las calles yo no he visto, o sea, con todo respeto a todos mis hermanos de todas las denominaciones, pero es lo que yo he vivido, ¿verdad? Y no puedo ser hipócrita ni mentir. No he visto predicadores tan apasionados por la palabra y con tanta entrega para predicar ese evangelio que los pentecostales. De verdad, yo no he encontrado, mire mi hermano, yo no he encontrado gente, yo lo busco, yo digo, ojalá yo que fueran bautistas, digo, ¿tú eres bautista? No, soy pentecostal. Gente que le dicen de todo, gente que lo bajan de los autobuses, gente que le dicen, lo maldicen, gente que dice, hermano, Dios le bendiga. Yo he visto gente que golpean a personas pentecostales predicando. Y esa gente, mira, yo vi un video de un señor, Dios mío, que si hubiera sido yo, que soy bautista, es más, si un presbiteriano, el presbiteriano agarra y le da un mandarriazo ahí mismo. Si es un luterano, usted sabe que Lutero y Calvino eran cabeza caliente, no eran fácil. Calvino y Lutero no eran fácil. Vivieron en un contexto histórico bien complejo. Pero yo vi cómo le dieron, porque estaba predicando el evangelio y un muchacho fuerte, dijo, ¿por qué usted no se calla la boca? Y le dio una pecosa, ¡pum! Y el tipo se quedó así, un señor, como un boomer, no un muchachito, un reverendo boomer. Y lo dieron ese golpe. ¿Y usted sabe lo que hizo ese muchacho? Se quedó mirándolo así, que le quería dar más, y le dijo, Cristo te ama, le dijo ese señor, Cristo te ama. No importa que tú me golpees, yo te amo. ¿Y usted sabe cómo terminó ese video? El muchacho terminó abrazándolo, llorando, el muchacho llorando, no creía en Dios. Dijo, yo tengo muchos problemas. El Espíritu Santo obrando. Yo no he visto predicadores tan fuertes como los pentecostales. Y son la gente más vituperada, menospreciada, escupida. Esa gente son idiotas, estúpidos, ignorantes. Y el evangelio expandiéndose a los que más persiguen, los que más, o sea, no. Entonces, a mí me conmueve, por eso a mí me duele cómo se infiltran neopentecostales, falsos pentecostales, a mí me duele cómo se infiltran. Mire, yo soy bautista porque yo digo que a mí me predicaron, me llevaron a la iglesia bautista, me siento cómodo, amo la predicación bautista, la formación, pero cuando yo me encuentro con un pentecostal en la calle, yo me quito el sombrero. Porque yo hago una evaluación estadística en la calle, y si yo encuentro de 100 personas predicando el evangelio, 100, yo te encuentro fácilmente 70 son pentecostales. Ahora, de los 70, hay que ver cuáles te llevan una buena enseñanza pentecostal, porque esa es otra también. Fíjate Ángel que yo Paz. creo Dígame, Julio. No, solamente quería decirte algo ahí. Yo creo que Dios le da la capacidad y el don a todos, Carlos. Yo creo que a veces el que alguien pueda tener un complejo denominacional limita mucho. Rápidamente quiero decirte algo. Cuando yo inicio, a mí Dios me manda a las calles, en los parques. Cuando yo inicio, yo no sabía nada de teología, nada de hermenéutica, nada de exégesis, nada de nada. Yo no sabía de historia de la iglesia, nada. Yo únicamente escuché una ocasión, alguien podría decir que estaba yo loco, me dice, quiero que te pares y prediques en los transportes. Me puse a predicar, pasé años predicando en los transportes. Un día yo no sabía denominaciones, yo me paro en un hospital y le digo a un grupo de gente, oiga,
Yo tengo una bocina, si quieren yo se las presto para que prediquemos aquí. Eran bautistas, yo no sabía, y me dicen, ¿tú de qué iglesia eres? Y le digo, yo soy cristiano, le digo, ¿pero de qué denominación pentecostal? Ah, tú eres de los que brincan, vete de aquel lado. Dice, nosotros no somos de esa iglesia. Yo recuerdo cuando yo iba Somos un poquito, tenemos el Espíritu Santo, pero somos otro tipo de posición del cuerpo. Somos más tranquilos, más, es verdad. Pero te soy sincero, Carlos, yo creo, como te decía al principio, si rompiéramos esas barreras, el Señor haría tremendas cosas. Ustedes tienen una manera otra vez de disertar la palabra, de hacerlo de una manera sistemática. Pero hay barrera que ponerla también. Yo creo que el pentecostal, y yo que hablo mucho con hermanos pentecostales, los pentecostales también son muy abiertos, o sea, como que tienen cierta complicación para decir los problemas, o sea, de hecho hay un pentecostal que porque el otro pentecostal, ya ese pentecostal tiene que proteger al otro, o sea, un pentecostal que esté metiendo doctrinas malas, una mala comprensión bíblica, quieran agarrar y poner una cosa material por lo espiritual, el pentecostal es el primero que tiene que salir a decir eso. ¿Entiendes? No es otro que tenga que salir a hacerlo, porque al otro lo van a ver, no, ese tiene prejuicio, no, el pentecostal tiene que enfrentar eso, porque de verdad hay problemas en la comunidad pentecostal y los mismos pentecostales se dan cuenta y han hecho las distinciones, pero se quedan como tranquilos. O sea, por ejemplo, una persona por hablar en lengua ya es pentecostal, puede decir lo que quiere, ya el don de lengua, ya, habló en lengua, es pentecostal, tenemos que protegerlo, encubrirlo. No, hay muchos farsantes que incluso, mira, a mí una vez en un programa me dijo alguien que era un farsante, pero que se sintió mal, que estaba en el mundo pentecostal, que dijo en un programa, miren, hay lugares que enseñan hasta hablar en lengua, que dan clases de cómo hablar en lengua y que te repiten una glosolalia, y eso es una verdad. Entonces denuncien eso, porque el don del Espíritu Santo es cierto. Es verdad que el don del Espíritu Santo te puede llevar a ti a tener ese tipo de comunión con Dios, pero los demás empañan ese tipo de comunión, o sea, empaña la verdadera y correcta doctrina y el verdadero compartir y el obrar del Espíritu Santo, Julio. Todo don nos va a llevar a glorificar a Cristo, Carlos. Todo don tiene que glorificar a Cristo. Si el don, sea de profecía, como yo veo muchos hoy en día, sirve para que se alabe el propio hombre, ahí hay que prender la luz roja. Sí. Hoy, para que busque algo material por encima de la par del espiritual, hay problemas ahí. Mi hermano Ángel, Dios le bendiga, ¿cómo está? Cuénteme. Ahí puede encender su micrófono. Ahora Siempre sí. me pasa, hermano, siempre me pasa. ¿Cómo está, mi hermano? Que el Señor los bendiga. Un par de semanas fuera de la cámara, he estado haciendo trabajo mientras que los escucho y he pasado 3 semanas cortándome las venas, escuchando la pelea que tenemos no tenemos, no, porque no estaba ahí, ¿no? Que tienen internamente, que si premilenial, que milenial, que si son judaizantes, que si no son judaizantes, etcétera, 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 etcétera. Anoche en un canal que también me conecto, se los dije y Carlos, te lo voy a decir ahora mismo. En realidad, yo no creo que hayan sido más salvos por estar peleando tanto tiempo. Sí, si es correcto, milenial o no milenial, igual. Y yo soy de la Asamblea de Dios y soy pentecostal y hablo en lengua y soy milenial, pretribulacional y todo lo que ustedes quieran. Pero por no serlo voy a ser más salvo. Ya, o sea, tengo un grado más de salvación o menos. Lo que nos une a nosotros como cristianos son las 5 solas, básicamente. Y eso tenemos que tomarlo en consideración. Como se entiendan, exactamente, como lo entiendan. Claro. No, pero hermano Ángel, usted sabe, usted ha sido crítico de porque usted ama a su congregación, usted ama a sus hermanos. Y entonces, mientras tú más amas al hermano, tú más criticas para bien. Por ejemplo, yo tengo mi hermano, que es hijo de mi padre y de mi madre, y yo lo veo haciendo algo mal. Cuando él y yo jugábamos béisbol, yo lo criticaba y le decía, tú tienes que pararte así, levanta más el bate, mira la pelota, síguela, para que tenga un buen desempeño. Es lo mismo entre nosotros, entre nuestro pueblo. No, de hecho, si estamos completamente claros, completamente claros. Hay que hacer y tenemos que hacerlo. Y yo soy una persona que yo le digo
y soy sincero con lo que le voy a decir, y cada clase que yo doy de apologética o la clase que yo te dan donde tengo la oportunidad se lo digo, si a ustedes Dios les dijo algo, no tienen ningún problema, escríbanlo y pónganlo después de los mapas que aparecen en la Biblia. Tengan mucho cuidado con eso, porque Dios no me va a decir algo que no se encuentre en su palabra. Sí, me puede ayudar con don de ciencia, con don de palabra, para yo poder llevarle un mensaje a una persona que tenga una necesidad en un momento. Pero no soy yo, es el Espíritu Santo y es el Señor, por ende. Sí, El hermano claro. Julio, antes de seguir, ayer escuché una noticia, ayer o antes de ayer escuché una noticia muy interesante de lo que está pasando en México, hermano Julio. Yo creo que usted me dijo que es de México. Dijo que es de México. El movimiento evangélico en México está creciendo exponencialmente en comparación con el movimiento católico. Y salió en periódicos y todo lo demás. Y eso, Sí. en Panamá está bien. Acá nosotros teníamos a los americanos en la mitad del país y el evangelismo ha crecido por las asambleas de Dios y por muchas otras iglesias, ha crecido. Pero en México tenían los católicos arraigados en la piel. Y llevar el evangelio, me imagino que es bastante difícil en esas áreas. Hay otra cosa, Carlos, también que es muy importante y que es un fenómeno de las redes sociales que tenemos que comprender. Hermano, hay cientos, si no miles de pastores evangélicos que no pueden tomar un micrófono y presentarse en las redes sociales pentecostales y hablar lo que nosotros hablamos aquí. Y que están llevando el evangelio en las montañas, están llevando el evangelio en la sierra, están llevando en las llanuras, en los pueblos, en las ciudades, en México, en España, en todos los lugares, y no tienen esta facilidad. ¿Qué es lo que se enfoca todo el mundo? En pastores que me voy a reservar el nombre, pero todo el mundo sabe, que comienzan a hablar de que hay que ser próspero. Es más, entrevistaron a uno de la iglesia más grande de los Estados Unidos, y es un documental que lo pueden buscar, creo que está en National Geographic, Sí. donde lo entrevistan, le dicen y que no, pero es que yo para qué le voy a hablar a las personas del pecado. Yo tengo que hablarle de lo bonito de Dios. No, hermano, el Señor, el Señor nos redarguye a nosotros y nos pide a nosotros que nosotros hablemos del pecado. Y ese es el verdadero amor. Si yo veo que mi hermano o mi padre, mis tíos, que ese es un problema, nuestros familiares por jerarquía, hablarle a un padre, a un tío, una cosa así, llevarle el evangelio y decir, no, lo que estás haciendo está mal, es un problema. Pero tampoco me puedo extraer de mi familia. Entonces, por amor, que ese es el verdadero amor, no tratarlo bonito, no, por amor decirle lo que tú estás haciendo. Digo, hay formas de hacerlo, ¿no? No todos son Pacheco y no todos son Barragán. Creo que podemos ver, y no todos son tampoco Carlos Veloz, que tú eres el que recibe el palo por todos lados a cada rato. Hay formas de hacerlo y hay formas en las cuales tenemos que llevar ese mensaje, pero no podemos quedarnos callados. Todo este movimiento comenzó de las redes sociales y todo lo demás, porque salió un cura diciendo un pocotón de cosas y contratando a pastores o pentecostales por las redes, diciendo un poco de cosas y hablando mal de los pentecostales, porque era de los pentecostales. Después comenzó con los protestontos y todo un pocotón de cosas. Y aquí hemos llegado. Aquí hemos llegado. No está mal que compartamos nuestras formas de llevar el cristianismo. No quiero hablar tampoco de esa parte, porque hay muchos evangélicos, hay muchos pentecostales que decimos una vez salvo, siempre salvo. Eso no existe. ¿Me explico? Pero la palabra del Señor me dice otra cosa. Y entonces voy a atacar al Bautista porque él cree esa parte. Él va a ser más salvo por lo que él piensa, o yo voy a ser más salvo porque lo que yo pienso. No, vamos a estar igual. Claro. Entonces hay Pero que, sí, pero sí, Ángel, que yo estoy de acuerdo contigo con lo que tú dices, pero sí nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios, con su palabra, de poder limpiar lo más posible cualquier cosa que vincule nuestra comunión denominacional. no, Porque en eso estamos completamente claros. Yo sé que tú Estamos completamente claros. a ti no te gustaría, y yo sé que a ustedes no les gusta, que esa buena estructura del pentecostalismo sea empañada o señalada por un grupo que hace todo lo contrario a la línea histórica del pentecostal. Es decir, tú que eres trinitario, no te gustaría que digan todos los pentecostales unicitarios. No, espérate, ni pentecostales. Eso de unicidad con pentecostalismo, eso no cuadra a nivel histórico, a nivel de su base histórica, porque yo repito, investigando un poco la historia, recordándolo un poco,
me doy cuenta de que no tiene ningún tipo de conexión. Entonces, tú eres pentecostal, tú quieres reconocer verdaderamente lo que enseña el pentecostal. Bueno, mira nuestra confesión interna, mira nuestra formación mínimamente formativa de la Biblia, mira lo que creemos históricamente. Nosotros no rechazamos esto, luchamos contra esto. O sea, nosotros no creemos que la bendición venga porque yo te esté dando dinero a ti o tú a mí. Nosotros creemos que la bendición viene para todos nosotros como Dios quiera. Mira lo que dice la Biblia. O sea, el pentecostal es una denominación rica en la predicación en eso estamos completamente claros. Es más, uno de los primeros problemas que tuvo las asambleas de Dios, que bien lo dijo hace un momento el guerrero apologista, creo que es uno de los primeros problemas que tuvo las asambleas de Dios, fueron con los unicitarios. Y las asambleas dijeron, no, espérate, ustedes están completamente equivocados. Y si ustedes van a seguir con eso, mejor váyanse de aquí. Y actualmente, la organización más grande a nivel mundial son las asambleas de Dios. Y el mayor crecimiento que está teniendo las asambleas de Dios actualmente se encuentra... Es que predican, es que esa gente predica y predica. Claro, en el lugar más peligroso del mundo ahora mismo. Allá están metidos las asambleas de Claro, Dios. Yo tengo los datos. En el lugar más peligroso del mundo mundial de la predicación. No escapa que México es uno de los lugares donde mayor hay persecución. Pueden buscar la información en Puertas Abiertas. México, Nicaragua y Cuba. Colombia también aparece en el listado. Te voy a poner un ejemplo, Ángel. Oye, me diste en el corazón acá. Me diste en el corazón, mira. Yo sé que tú eres pentecostal. Tú puedes decir todo lo que tú crees. Que no, yo soy bautista. No, tú eres pentecostal. De eso de cae fuego del cielo. Aleluya, gloria a Dios. No, lo que pasa es que los pentecostales son celosos con su doctrina también. Entonces, es dominicano. Dominicano bautista, que es como un pentecostal panameño. Es un pentecostal. Es un pentecostal panameño. Porque los pentecostales, si tomamos el ejemplo, los rabacucos allá es como pentecostal. Ángel y Julio, oigan esto. Yo revisando esa información y eso, surgió en las redes sociales un pastor pentecostal que ¿dónde que está bien fuerte? A mí se me olvidó el nombre de ese país africano que está bien fuerte. ¿Es en Angola o en Sudán o Surinam? Que lo están persiguiendo. Que lo están persiguiendo los musulmanes, que esa gente, señores, lo entierran. Sudán o Surinam. En Sudán, pero también en Angola. O sea, mira cómo lo hacen, mira, lo entierran a toda una aldea que recibió el evangelio, lo entierran y le dejan las manos fuera, lo entierran todo y le dan las manos fuera para que se asfixien. Dios mío, yo vi un pastor pentecostal que masacraron un grupo ahí, quemaron la iglesia, se quedaron las paredes así sin techo ni nada porque fue quemada y lo único que tenían más o menos, una estructura más o menos fuerte era las paredes. Y usted sabe lo que hizo ese pastor cuando llegó llorando. Los poquitos que quedaron fueron y predicaron el evangelio, hicieron el culto, compartieron el pan y el vino, no tenían nada, no tenían asiento, todo desbaratado y se sentaron en el piso. Y ese hombre llorando, dándole la gloria a Dios. Y decía que si vengan y que no queremos irnos con nuestros hermanos, que vengan. Y decía, los amamos, le vamos a predicar. A mí se me aguaron los ojos. Yo digo, pero y entonces, señores, y usted ve un grupo de gente que dame tu grado académico, tu formación erudita educativa, o sea, un grupo de gente o sea, a mí me duele eso. ¿Entiende? Ahora, me duele también como muchos falsos pentecostales, muchos falsos bautistas, muchos falsos por aquí y por allá, solo, mira, se hacen de dinero, pero no van a predicar esa gente, ni mandan nada para esos países. Usted no ve un solo de esos predicadores, mira, que tienen aviones, pero ¿saben a dónde viaja? A otro país donde lo está esperando otro multimillonario que se hizo de dinero del aeropuerto, de su avión privado, lo que sea, primera clase, del aeropuerto a la iglesia. Bajo aire acondicionado de la iglesia para el aeropuerto. Pero esos que están ahí, esos salen de misioneros pentecostales de verdad, que lo mandan allá, forman iglesias y bajo fuego están predicando el evangelio y te hablan en lengua y te oran y te piden por la persona. Ese es el cristianismo realmente. Y esa gente no está pendiente. Mira, así, ¿qué pasó en el país tal? Yo estoy de acuerdo con un político tal, yo estoy de acuerdo con la guerra tal, hay que orar por la bomba tal, hay que orar por la guerra. No, esa gente está predicando a Cristo y ellos están bajo fuego. La verdadera batalla, la verdadera guerra que vive la iglesia es cuando atacan directamente a la iglesia, porque ese es el pueblo verdadero de Dios. Mira, ahí
hay una película que está basada en una historia real, lo único que la volvieron hollywoodense, que se llama, en español le pusieron un nombre, Pastor a prueba de bala. Está con Gerald Butler. La película trata de un pastor en los Estados Unidos que se fue a África. Ah, míralo en Nigeria. En Nigeria, gracias, mi hermano. En Nigeria, sí, ese video, y mira, y se grabaron. En Nigeria fue que pasó eso. Exacto. Este pastor se fue a África a salvar a los niños de la guerra, creo que casualmente en Nigeria, y andaba con una K-47 porque le tiene, ya lo quiere matar. Y esa película hizo que le hicieran una sobredonación para que pudiese llevar más cosas a los niños allá en África. Y puso cerca y todo lo demás para ayudar a los niños. Y así hay muchos pastores, no solamente ahí, en la India. En la India yo he visto videos donde los desnudan tanto al hombre como a la mujer y le pegan con palo. Y al día siguiente están nuevamente predicando el evangelio. Es muy fácil. Nosotros en nuestras sillas y en nuestras iglesias con aire acondicionado decir, ah, qué bonito, vamos a evangelizar mañana, y no va a la mitad de la iglesia. Es porque Ay, tienen Dios mío, pena, le da miedo no o me lo que diga sea. eso. Eso da vergüenza. Es muy fácil del lado de acá del mundo A mí me hacerlo. da Pero vergüenza. ¿sabes qué es lo que pasa? Vergüenza. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que ahora lo vamos a tener que hacer, querámonos o no. Observen lo que está pasando en Canadá, que va a venir bajando para los Estados Unidos y va a venir subiendo de Argentina para acá. Ya en Canadá tú no puedes decirle a una persona que está cometiendo pecado. Creo que en México, casualmente, pararon a unas personas fuera de una escuela pública, fuera en la calle, que estaban repartiendo Nuevo Testamento con salmos Tú reconoces ese librito, quiénes son los que lo dan, ¿verdad? Mira, tú lo reconoces ese librito, ¿verdad? Mira. Sí, cómo no. Eso es histórico para mí. El Nuevo Testamento. Esa fue mi primera Biblia. Este librito fue mi primera Biblia. Yo tengo los míos ahí todavía. Ahora, te voy a decir una cosa, porque como digo una cosa, digo otra. El pentecostal, yo no soy pentecostal, el pentecostal lo puede tomar como entienda, pero son mis hermanos, yo lo digo en amor en Cristo. El pentecostal no puede ser un ñoño, no puede venir a quererse dar golpes en el pecho porque alguien critique alguna forma negativa dentro del pueblo pentecostal. Porque yo no me ofendo ni me pongo ñoño porque se critique algo negativo en el mundo bautista, porque yo lo que voy a hacer es identificarlo para que si verdaderamente son bautistas, ellos se estén apegados a la palabra de Dios. Yo veo, Ángel y Julio, yo veo muchos pentecostales dándose en el pecho. Mira, Veloz, ¿por qué él se indigna y critica? ¿Y por qué cuando fulano de tal menosprecia? Hermano, usted no quiere que menosprecien. Salga y ayude a los hermanitos pentecostales para que no haya un menosprecio, porque hay muchos farsantes. O sea, bueno, tú eres pentecostal, o sea, no, yo te acepto cualquier tontería. No. Le voy a informar algo muy interesante que me pasó a mí. Me invitaron a una iglesia a hablar una charla de apologética. En aquel entonces, estoy hablando 2015, más o menos. Y ya estaba comenzando esto de la comunidad LGTB, multicolor, etcétera, 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 etcétera. Y yo comencé a hablar con respecto a eso. Y salieron la gente de la iglesia, pero yo pienso que deben preparar a todos los líderes. No, hermano, no son los líderes que se tienen que preparar, somos nosotros, el pueblo de Dios, que tenemos que estar preparados para hablar en contra de todas estas cosas. Porque esas mismas cosas, ya vimos en 2015, estamos en el 2025 y hemos visto el estrago que ha hecho eso. Y ya salió las personas diciendo que eso fue planificado por la élite, no era como muchos decían, y que no, que esa era conspiración, no. Ya salió el CEO de BlackRock, que ellos se les fue la mano con esto de la ideología de género y todo lo demás. Entonces, observando esas cosas, nosotros tenemos que estar, como dice la palabra del Señor, no como dice Ángel, ni Carlos Velón, ni ninguno de los que pasan por aquí, preparados para llevar la palabra, hacer defensa de nuestra fe en todo momento. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y como bien dijo el hermano Julio, a todas las iglesias a las que yo he asistido y a las que voy, nosotros en la Asamblea de Dios tenemos clase dominical, y para subir quiere ser obrero y todas estas cosas, tiene que ir al Instituto Bíblico. O sea que
hay que cumplir con las normas. Y nosotros damos clases dominicales, y las clases dominicales no son Dios te va a ayudar y todo está bonito, y que a los niños tampoco se les dice que no es como Superman y no, nada de esas cosas. Esto fue lo que pasó con Noé, según la Biblia dice esto fue lo que pasó acá, y acá damos hermenéutica, apologética, etcétera, etcétera, etcétera. Lógico, con manuales, no tampoco con libros que a cualquiera compro, no, con manuales ya preparados y estudiados por las asambleas de Dios. O sea, Claro. estamos hablando de una estructura bastante fuerte para que las personas estén preparadas para hacer buena defensa de la fe. Eso es, hermano, lo que nosotros hemos hecho en nuestro país, Panamá. Tuve como pastor a Christian Turner, que fue director del Instituto Bíblico y también promovió una serie de libros para todas las iglesias que cumplen con todos los requisitos habidos y por haber con respecto a lo que es la enseñanza en las clases dominicales, las clases dominicales de la iglesia. De ahí, cuando uno termina esas clases dominicales, sale directamente para obrero, así como hermano, y tiene que cumplir con una serie de cosas. Si nosotros no educamos a las personas en la iglesia, cualquier viento de doctrina, cualquier cosita que suene bonito y que sea humanista, y al final le pongan Dios me dijo, caen automáticamente. Ahí es que está el problema. Dios me dijo 2 o 3 palabritas, o sea, 2 o 3 palabritas diciendo que tienen el don de lengua, y ya por eso, y de repente, entonces ahí se engañan a mucha gente. Yo creo que hay mucho trabajo, porque, no, hay mucho trabajo que hacer. Porque estamos en tiempos que la misma palabra de Dios nos muestra, ¿verdad? Que Dios demanda que se trabaje. Pero no solamente en los pentecostales. Mañana, si Dios me lo permite, voy a hablar de los bautistas y voy a traer evidencia de cómo los bautistas, una gran parte, yo digo que no lo son, ni siquiera cristianos los veo, pero hay muchos pueblos del Señor que eventualmente Dios los va a sacar de ese error, como se han ido por el despeñadero totalmente. O sea, ese grupo que se denomina de esa manera. Le doy la participación a Gallo ahí para cerrar. Carlos, una cosita más nada más. Yo me retiro, Dios le bendiga a todos. Bendiciones. Retiro, el bendiciones. Señor dijo algo muy importante que tenemos que aplicar, y yo te lo he dicho muchas veces, Carlos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nuestra misión es tratar de buscar la paz entre nuestros hermanos. Claro. Contra los demás, bueno, ya vamos a buscar cómo hacemos la paz. De repente los ungimos con la mano del Señor, pero entre los hermanos tenemos que buscar la paz, y eso es muy importante. Carlos, como siempre, gracias. Me retiro. Mañana, si tengo la oportunidad, nuevamente paso por acá, y que el Señor me los bendiga, hermano. Dios me lo bendiga, Ángel Paz. Muchas gracias por venir a compartir un momentico. Ángel Paz, de los hermanos, ¿verdad? Que está ahí, no por grupo, sino por compartir la palabra del Señor con nosotros. Y Gallo, Dios te bendiga, mi hermanazo. ¿Cómo te sientes? Pues, bendiciones, Carlos. ¿Qué tal todo por ahí? Pues aquí en la lucha, con altas y bajas, pero avanzando, mi hermano. Cuéntame. Como siempre, fíjate que nada más yo tenía un punto de vista, Carlos. Fíjate que yo pertenezco a Asambleas de Dios, y me he dado cuenta que muchas veces nosotros, los pentecostales, tenemos un problema, que no vamos acorde con lo que enseña el mismo Asambleas de Dios. Yo aquí leyendo el libro del maestro, dice que las promesas directamente son para Cristo, no son para ninguna nación, ni para Isaac. Dice que directamente son para Cristo, y lo estoy leyendo exactamente ahorita. También dice que nosotros como pentecostales necesitamos de dejar un poco, el mismo libro, que necesitamos dejar un poco los dones y quedarnos exactamente en las enseñanzas que hizo Cristo. Dice que nosotros debemos de tener también mucho cuidado como pentecostales contra los falsos profetas, porque somos muy fácil de caer en ese tipo de cosas. Entonces muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que nosotros debemos enseñar, Carlos. Ese es el problema. Y es por lo que mucha gente nos critica, porque prácticamente llegó una persona, se hizo pastor, ni siquiera estudió, no tomó un seminario, no tomó nada. Y eso que él no sabía, lo fue pasando a las demás personas. Ignorancia, más ignorancia, más ignorancia. Y por eso es que nosotros somos tan vituperados, porque no nos hemos tomado el tiempo de revisarnos a nosotros mismos, Carlos. Yo ahora que los he estado viendo a ti, a Barragán, a Pacheco, a todos los que están en trato, me inducieron a estudiar más.
empecé a comprar libros, empecé a comprar hermenéuticas, muchas cosas, y me he dado cuenta que nosotros, lo que nosotros creemos en verdad y cuáles son las cosas que simplemente yo creía porque alguien me los dijo. Tú sabes que lo que tú estás diciendo también lo dice mi hermano Arnold Portillo, que su canal se dedica para mostrar, él es de la Asamblea de Dios, él es de generación cristiana, sus padres, o sea, generación cristiana, pentecostal, tiene su raíz pentecostal y todo. Y él tiene que enseñarle a pentecostales que enseña su confesión interna, o sea, que no son unos loquitos, que, o sea, que no son unos zombies, unos sonámbulos que andan por ahí en debandada, sino que mientras más conocen su raíz, su historia y la palabra de Dios, obviamente, porque tú puedes tener 1.000.000 de libros, pero si tú no tienes una base bíblica ahí sólida, te pueden engañar fácilmente con cualquier movimiento extraño. Pero mientras más tú conoces tu historia y tú ves la riqueza de tu historia y tú no tienes que bajar la cabeza por otro hermano, etcétera, etcétera, sino que al contrario, fortalecerte en tu historia, pero que tu historia esté fortalecida primeramente con lo que dice la Escritura. Entonces tú enseñar a los hermanos, eso que tú dices de la Asamblea de Dios, lo que enseña la Confesión Interna de la Asamblea de Dios como marco académico, etcétera, etcétera, muchos no lo saben. Se van más por otras cosas, se concentran más en otras cosas. Viene alguien, se camufla, se infiltra, se viste de oveja, pero es un lobo, agarra, se cuela, agarra y te quita lo tuyo. Te quita lo tuyo, ¿tú entiendes? Sin él ni siquiera tener el Espíritu Santo. Eso que tú dijiste es muy importante, o sea, conocer qué es lo que cree un pentecostal, cuál es su estructura doctrinal, la Trinidad, la historia, el avivamiento, la santidad, ¿por qué predican la santidad? No predican el legalismo. ¿Quién es legalista? ¿Quién verdaderamente tiene una santidad correcta? ¿Ah? El don del Espíritu Santo. ¿Quién pudiera estar bromeando con eso? ¿Quién pudiera estar engañando? Todo eso, además el don de discernimiento de espíritu. Todo eso esos son dones, regalos de Dios. Dios da dones por medida, dice la Escritura. Entonces, todo esto es importante, todo esto tiene que tener por lo menos una base sólida, una defensa, para cuando aparezca un Juan de los Palotes, aunque nos vean muchas o pocas personas, un pentecostal no se sienta mal y diga, ¿tú conoces el pentecostalismo? Tú estuviste ahí, ok, ¿qué cosas tú no te gustan? Vamos a hablarla, ven. Es cierto, vamos a verificarlo bíblicamente, ok. Ahora, si es que esa persona lo que quiere es que el pentecostal deje de ser pentecostal para que se vuelva un bautista con un témpano de hielo, no, eso yo no se lo recomiendo a nadie. Yo recomiendo que toda la iglesia se fortalezca. Ahora, si alguien me dice a mí, el bautista se va para el infierno por ser bautista, tiene que demostrármelo a mí. ¿Entiendes? No, para tú estar en primera fila en el reino de los cielos, usted tiene que ser luterano, anglicano, presbiteriano, usted tiene que ser esto, lo otro, porque tú lo que eres un bautista y bueno, yo me voy para el cielo, ¿sí o no? Sí, tú te vas, ¿a dónde me van a mandar? A la mazmorra en el cielo, me van a poner en el desierto en el cielo, no estaré al lado de mi Señor como tú, entonces tú tienes que probármelo y yo tengo que revisarme, pero yo como bautista, yo puedo ser corregido por un pentecostal. Si yo como bautista niego elementos fundamentales de las Escrituras, a eso que yo me refiero, mi querido Gallo. Toma la palabra. El microphone check. No, claro, y es que nosotros debemos de tratar de aprender unos de otros, Carlos, porque no porque yo tenga más tiempo, quiere decir que el que menos tiempo sabe menos que yo, porque la palabra, ya ves lo que dice Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud. Nosotros debemos de tratar de aprender y también de cada vez tratarte de renovar, de ver que cada vez hay más cosas que te ayudan a estudiar, a entender la palabra, hay muchas más cosas. Claro, o sea, ¿tú sabes cuántas personas fueron salvas por el Espíritu Santo escuchando la predicación de un pentecostal cuando se dio el avivamiento en Azusa? ¿Cuántas personas escuchando predicadores, aunque esos predicadores no son infalibles, no son los gurús de la mente, no son lo más, pero cuántas personas Dios salvó? Familias que a lo mejor en ese momento estaban destruidas, escucharon la predicación, aceptaron a Cristo y a lo mejor a alguien que lo llevaron enfermo, escuchó la predicación, tenía alguna enfermedad terminal y partió con Cristo. ¿Cuántos? Muchos probablemente. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros ya entendimos eso, Carlitos, que muchos se salvaron. ¿Y qué es lo que debemos de hacer ahora? Prepararnos para que esas personas tengan una fe
para que se pongan sólidos en la fe. No simplemente dejarnos con sensacionalismos que pasaron, no, sino que ellos estén sólidos. Que su fe esté sobre el cimiento que es Cristo, Carlos, porque si no, por eso es que mucha gente se va, porque realmente ve que solamente son emociones y se pasan las emociones y se acabó todo. ¿Por qué? Porque no está bien formada tu fe. El animismo. A ver, un hermano que partió con el Señor, que fue un mentor para mí, una persona que me dio formación. Le agradezco a Dios por haberlo conocido. Mi hermano Luis Sena, de República Dominicana, partió con el Señor, un hombre que fue a medios de comunicación a hacer apologética conmigo. Me decía que el principal peligro que hay en muchas congregaciones es el animismo, el emocionalismo, el legalismo. O sea, hay una mezcolanza muy sutil que pudiera pasar como doctrina, pero que realmente pudiera esto llevar a una desviación del sentido correcto histórico del pentecostalismo o del bautismo o de los bautistas, etcétera, etcétera. Así como sus enemigos se infiltraron también en el movimiento de la reforma, que por eso usted ve casamiento de personas del mismo cromosoma, hombre con hombre, mujer con mujer. Eso se metió de lleno en la parte de la reforma, luterano, anglicano, metodista, pero los pentecostales por lo menos tienen esa coraza, están protegidos con eso, aunque he visto movimientos últimamente aceptando eso, de que sí, que es probable, porque o sea, eso es peligroso. Entonces, eso que tú dices, querido Gallo, es cierto. Esos enemigos internos que tenemos nosotros somos los que tenemos que combatir. Pero ¿cómo lo combatimos? Corrigiéndonos sin miedo a que nos corrijan, escuchando y profundizando, soportando a los hermanos en amor y también fortaleciendo nuestra creencia y defendiéndola de manera correcta. Por ejemplo, el hermano Luis Mateo, espera, vamos a escucharlo a él, a Luis Mateo que está aquí, que estaba, creo que lo vi un momentico ahí en el canal de Edgar Pacheco, yo creo que era él que estaba allá, que me estaba escribiendo aquí, que puede corregirlo también, porque él es pentecostal. Él es pentecostal. Vamos a ver, querido Luis Mateo, Pastor Luis Mateo, vamos a escucharlo, mi querido. Cuéntenos. Pueden encender su micrófono ahora y ya vamos cerrando ahí. Dios te bendiga, hermano. Sí, estoy escuchando tu programa, muy buen programa, y las personas que han estado hablando, creo que algunos han sido pastores. Y sí, o sea, estoy de acuerdo, ¿no? En cuanto a la postura que tienen respecto a lo que es el pentecostalismo. Pero lo que yo estaba comentando, hermano, es que ese nombre pentecostal. ¿Por qué se oye como una interferencia? Y creo que yo no sé si el Gallo la oye también o los hermanos que están escuchando. Como que una interferencia. Acércate al micrófono, no lo muevas el micrófono, ¿verdad? Para que no entre viento y eso. Dele ahora, querido Luis, le escuchamos. Sí, bueno, tendré todavía que preguntar si me escuchan bien, ¿no? Se oye como una interferencia, pero bueno, vamos, lo escuchamos, pero como que se oye una interferencia. Es que no estoy, no estoy en mi casa, estoy en mi trabajo y creo que es el internet. Ok, cuando viene a ver soy yo que tengo problemas, pero bueno, escuchamos, querido Mateo, adelante. Dígame, sí, dígame qué cosa usted ve que se puede, que usted quiera corregirnos, en qué está de acuerdo, en qué no está de acuerdo, pentecostales, neopentecostales, falsos pastores, pentecostales que enseñan que si usted no le da lo suyo, el sudor de su frente, usted no recibe bendición. Cuénteme más o menos ahí, ¿cómo lo ve usted? Lo que yo quería decir es que ese asunto de esa palabra pentecostal o pentecostés no es una denominación, no es un nombre, no es un título que podemos decir, bueno, es algo, ¿cómo se puede decir? Algo... Es como un adjetivo calificativo, como para presentar una cualidad histórica de que vienen de los Pentecostés, fuego, el Espíritu Santo, espiritualidad. Ok, sí. A eso voy, o sea, por ejemplo, hablando del asunto de las manifestaciones, ¿no? De las experiencias, de los dones espirituales, un pentecostal que no cree eso no es pentecostal. Eso es así, punto. No es. O sea, otra cosa.
un pentecostal o mejor dicho, al revés, ¿no? Una persona que dice que no, es que tenemos que estudiar y estudiar teología y que esto, que lo otro. Eso es importante. O sea, no digo que está mala, no, sino digo que no es un pentecostal. Porque un pentecostal... O sea, Luis, un pentecostal que estudie teología deja de ser pentecostal. No, escúchame lo que lo voy a decir. Okay, Quizás no me voy a explicar muy bien, pero escúchame. Un creyente por decir, ¿no? Estudia la Biblia, estudia la palabra de Dios, es porque la Biblia nos manda que hay que leer las escrituras y que sí hay que estudiar las escrituras, ¿no? Pero a lo que voy es esto, de que si un creyente no hace más énfasis, y es la realidad, a lo que es lo espiritual, a lo que es, por decir, las manifestaciones, ¿no? Las lenguas, los dones, los milagros, no se puede llamar pentecostal, porque ¿qué es lo que distingue al pentecostal? Es eso, o sea, por ejemplo, lo que estaba diciendo aquí mi hermano que está ahí, ¿no? Hace poco, que estaba diciendo de que la Asamblea de Dios, que no hace, o los creyentes no hacen lo que dice ahí. Pero primero viene el llamado y después se da el discipulado, y en el llamado, la aceptación, el reconocimiento, viene bautismo, todo eso. Pero ya para cerrar, mi querido Luis, porque ya estamos más de dos horas y media, una persona que no es pentecostal, que sea de otra denominación, pero es cristiano, pero estamos hablando de evangélicos y protestantes, y que no tiene el don de lenguas, no tiene el Espíritu Santo, no tiene el obrar del Espíritu, no tiene el bautismo en el Espíritu, no tiene el Espíritu Santo consigo, porque no es pentecostal y Dios no le dio el don de lenguas, tendría otro tipo de don. ¿Cómo lo ve usted? No, yo estoy hablando sobre el término pentecostal. No, pero ¿cómo lo ve usted a una persona que no tiene el don de lenguas? Por ejemplo, yo no tengo el don de lenguas, yo soy bautista. O sea, me encantaría tenerlo, pero a lo mejor Dios me dio otro tipo de don. El don de lenguas, si no lo tiene una persona o un pentecostal, no tiene el bautismo en el Espíritu Santo, o esa persona no tiene el Espíritu Santo, no es bautizado en el Espíritu Santo porque tiene que hablar en lengua, ¿cómo lo ve un pentecostal? No es pentecostal, pues, hermano Veloz. No es pentecostal. Si no habla en lengua, no es pentecostal. Si no habla en lengua, no es pentecostal. Si no le ha tocado hablar. No es pentecostal, porque la iglesia pentecostal no nace con estos últimos hombres. Ok. A ver, él aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Él puede tener el don de discernimiento y todo, pero si él no ha hablado en lengua todavía, no tiene el bautismo en el Espíritu Santo, ni es todavía tú no eres pentecostal, aunque vaya a su iglesia pentecostal, tenga su pastor pentecostal, ore en la iglesia pentecostal, alabe al Señor en la iglesia pentecostal, predique como pentecostal, pero no hable en lengua. No es usted, no, por lo menos usted, porque todos los pentecostales no pensarán igual. Usted como pentecostal no lo ve como pentecostal a él. No lo veo como pentecostal. ¿Y cómo lo ve? Déjame hablar, porque el pentecostal, justamente es pentecostal porque cree y se manifiesta en él el bautismo del Espíritu Santo, y bíblicamente el bautismo del Espíritu Santo es con esa evidencia de hablar en otras lenguas. Si la persona no ha tenido... O sea, no es cristiano, no tiene a Cristo. El que no tiene el Espíritu Santo no tiene a Cristo. No es cristiano, o sea, es cristiano, es salvo. Yo no digo que el pentecostalismo salva, no me entiendas mal. Yo estoy hablando de una persona... El que no tiene el bautismo en el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, no tiene salvación porque tiene que tener el Espíritu Santo. No. Estás mal. Okay. Estás mal, porque la salvación no depende, la salvación... Ok, por lo menos, aunque tenga su vida entera en la iglesia pentecostal, según usted, ojo con esto, no estoy diciendo que, porque yo sé, mi hermano pentecostales, pero según usted, esa persona, aunque tenga su vida entera, si no dio un diálogo en lenguas con el Señor, lengua angelical, hasta que no hable, no es pentecostal. Ese es un miembro de la iglesia, uno más ahí, pero no es pentecostal. Pero escúchame, pues, hermano, no me interrumpas. Para mí no es pentecostal porque ese término pentecostal encaja en aquellos que hablan en lenguas. Ahora, yo no digo de que no tenga el espíritu, yo no digo de que no sea salvo,
Yo no digo eso, yo estoy hablando de la experiencia pentecostal, que es la llenura, el bautismo, el bautismo. No lo Eso tienen. es muy amplio, ¿no? Y otra cosa es que el Señor dijo, estará con vosotros y estará en vosotros. O sea, el Espíritu Santo viene a estar con el creyente, viene a estar, pero no necesariamente entra en tu corazón en una llenura, en una experiencia, sino que Él está esperando entrar. Tienes que abrir el corazón. Algunos lo O abren sea, cuando... un bautista que no habla en lengua nunca ha tenido la llenura del Espíritu Santo. O sea, no hemos conocido al Espíritu Santo en su total plenitud en nuestras vidas. Un bautista que no habla en lenguas no tiene la llenura del Espíritu Santo. Entonces, yo nunca he tenido la llenura del Espíritu Santo. O sea, más o menos desde su perspectiva, obviamente. Estás entendiendo mal. Yo estoy hablando del pentecostal. Yo estoy hablando de que se llama pentecostal. Nada más. Ok. Un bautista sí recibe la llenura del Espíritu Santo, pero un pentecostal que no habla en lengua no ha recibido la llenura del Espíritu Santo. Pero yo que no hablo en lengua sí la recibo. Usted, por lo menos ahí, usted sí me ve así. No, es que tú me estás poniendo cosas que yo no estoy... Pues yo quiero entender, querido Luis, mira, Carlos, yo hablo de los pentecostales, ok, yo hablo como bautista. Un bautista, porque es bíblico, la llenura del Espíritu Santo es bíblico. Un bautista que no habla en lengua, porque los bautistas no hablamos en lengua porque no tenemos ese don, pero recibimos la llenura del Espíritu Santo. Un bautista, yo siento que recibí la llenura del Espíritu Santo, pero usted dice que sí, que yo la pudiera tener, aunque no hable en lengua. O sea, los bautistas podemos tener la llenura del Espíritu Santo. Mira, hermano Veloz, yo no soy quien para juzgarte a ti, ni a nadie, ni a un bautista, ni a un metodista, ni a un pentecostal. Yo hablo de mi propia experiencia. Si tú has tenido una experiencia con el Espíritu, es algo personal tuyo. ¿Cómo lo habrás tenido? Es algo personal. La experiencia a la que usted se refiere, querido, pues yo lo quiero entender, mi querido Luis. La experiencia que usted se refiere para la llenura del Espíritu Santo como pentecostal y ser pentecostal es que hable en lengua. O sea, para usted, mire, él tiene la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque habla en lenguas. Yo lo entiendo. Ahora, un pentecostal que usted nunca lo vio hablando en lengua y él dice, querido Luis, yo nunca he hablado en lengua, no sé todavía. Usted le dice, todavía tú no tienes la llenura del Espíritu Santo. Yo voy a la iglesia, óigame Luis, yo voy a la iglesia, la suya. Los saludo. Dios le bendiga, Luis. Soy Carlos Veloz Bautista. Y usted me presenta a los hermanos, a los demás pastores. Y yo le digo, ¿usted sabe que yo soy bautista? Yo no he hablado en lengua. Yo tengo la llenura del Espíritu Santo. Yo la puedo haber tenido. Que si tenemos esa conversación, uno no puede hablar de decir, yo soy bautista, tú eres pentecostal. No. Somos creyentes en Cristo. Ya, okay. No ponemos denominación. Entonces, bueno, Luis, lo entendí perfectamente, pero ahora voy a tratar de digerirlo, de analizarlo profundamente. El gallo, mi hermano, si tú no has hablado en lengua, recuerda, todavía no te montes en ese avión, que todavía tú no eres pentecostal. Si tú no has hablado en lengua, no te montes en ese avión todavía, mi hermano. Carlitos, una pregunta, pero el hermano dice que es de Hechos, pero en Hechos lo que se utilizaba era idiomas. Sí, claro. No era otras lenguas, porque dice que ellos se asombraban al reconocer quienes les hablaban a los galileos. Sí, a medos, a cretenses, a elamitas. Esto lo dice. La Biblia no dice que hablaron idiomas. Un libro, no esto lo dice. Sí, un libro pentecostal. No dice. Soyeros. Dice que déjalo que termine él. Está bien. Usted dice que son lenguas angelicales y otros dicen que fueron idiomas. Está bien, no se preocupe. Carlitos, eso lo dice un libro pentecostal que fueron idiomas. Por eso te estoy diciendo que muchas veces no saben ni siquiera lo que creemos, Carlitos. Y esto, como te digo, los quiero felicitar porque es gracias a ustedes que nosotros nos pusimos a investigar. Claro. No, Luis. Aquí está mostrando un libro, hermano. Yo también puedo mostrar otro libro. La cosa no es del libro, es lo que dice la Biblia. Luis, Carlitos, eso es silogismo bíblico. Está bien, Dios los bendiga. Dios me lo bendiga. Luis, gracias por darte una vueltecita también por acá, mi querido Luis. Bueno, lo que tenemos es que reconocer que cada día vamos creciendo, principalmente en santificación, porque recibimos la justificación. Luego vienen esos dones que vienen del Espíritu, que lo da por medida. Y usted, si es pentecostal y no habla de lengua, no se preocupe. Si usted tiene el Espíritu Santo en usted guiándolo, usted es parte del único pueblo, el pueblo del Señor, la iglesia.
Mis hermanos y mis amigos, gracias por compartir. Recuerde, con un like nos apoya bastante, un corazoncito también, y nos veremos en una próxima entrega. No sin antes desearles toda la bendición a todos mis hermanos de todas las denominaciones, de todos los tiempos, lugar y espacio. Y nos despedimos con nuestro grito, himno de batalla. Estamos en guerra, pero no entre hermanos, sino contra los que van en contra de la iglesia del Señor. Marchen, Cristo viene ya. Caminamos con valor, una fe, un corazón, nos sostiene el Salvador. En la lucha